Ahí está. Entonces, un poco los puntos que tomé, que a veces me resultan que pueden llevar a la confusión en este campo, es estos cuatro. La definición, el diagnóstico, cosa en la cual todos estaremos muy seguros de no tener dudas. La etiopatogenia, que vamos a ver que tiene una interferencia en lo que es el manejo de la patología. El seguimiento multimagen, del cual todos nos sentimos seguros, pero bueno, que la tomo, que la rezo, y las indicaciones de cirugía, que todos creo que tenemos ese número de 55 milímetros, 50 en algunos genéticos, pero que a veces eso puede cambiar y hay que estar alerta porque sabemos que cuando hay que operar a un paciente de manera preventiva, no pasarnos de tiempo es muy importante. Entonces, vamos a lo que es, estamos en el contexto sin introducciones, etcétera, ¿no? Vamos al contexto de la dilatación aórtica, de aneurisma de aorta, y es el punto de definición y diagnóstico. ¿Cómo se define siempre los aneurismas? Ya desde los 90 se convino en definirlos como una dilatación de un sector arterial que es más del 50% del sector adyacente normal, ¿no? Esa es la definición universal de aneurisma, y así es como se manejan, y eso aplica bastante bien a lo que es la aorta abdominal, valor normal hasta 20 milímetros, 30 para arriba, decimos aneurisma. Entonces, esa es una definición que aplica a la mayor parte del cuerpo, y fíjense, esta es las clasificaciones, los valores normales que utiliza la Sociedad Americana de American Heart Association y la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, y usa como valores máximos normales para la aorta ascendente hasta 40 milímetros en varones y hasta 34 en mujeres. Si esto lo indexáramos sería 22 milímetros metro cuadrado. Y esto es lo que tanto en la Sociedad Europea de Cardiología como en la American Heart toman como valor normal. En Argentina estuvo el MATEAR, que terminó del registro de incorporar gente el año pasado y fue publicado el año pasado. Fer, vos estuviste ahí participando como investigador en el registro, y en la población argentina obtuvo valores un poquito menores, indexados como límite máximo, podemos tomar hasta 21 milímetros metro cuadrado, pero por ahí vamos a andar. Si decimos que por encima de 40 en varones está dilatado, no le vamos a ahorrar, por encima de 34 en mujeres está dilatado, no le vamos a ahorrar. Entonces, si decíamos que la aorta, el aneurisma se define como 1.5 diámetro por encima del valor normal, es decir, un 50% más de la aorta normal, ¿les parece bien? ¿Les parece que aplica eso a la aorta ascendente, en el cual el valor normal en varones es hasta 40 milímetros? ¿Qué le parece? ¿Les parece bien decir aneurisma es más del 50% de la aorta torácica normal? ¿Les parece bien o les parece que no está tan bien? Mucho. No, es mucho, ¿no? Como que esa... Claro, esa la realidad, esos son es casos mucho. muy extremos. Exactamente. Eso aplica a la aorta abdominal, sí, aplica a la aorta torácica descendente también, que se dice 40. Claro, a toda la arteria, menos a la aorta ascendente, y ese es un punto importante a tener en cuenta, con lo cual más del 50% del diámetro normal, como que a todos nos parece mucho y habría que usar otro valor. Y ahí viene la pregunta, ¿qué valor ustedes definen aneurisma de aorta ascendente? ¿Qué en sus informes o cuando ven un paciente y viene el estudio, ustedes dicen, ¿tiene aneurisma cuando tiene cuánto? ¿Qué les Yo parece? usaba el Z-score cuando era más de 4. El Z-score aplica un poco a la población pediátrica, ¿no? Pero está bien, y los que tienen los Z-score es que no tiene una correlación no ha sido tan validado a la hora de definir riesgo e indicación quirúrgica, lo cual parecería lo ideal, pero tiene esas limitaciones. Entonces, ¿a ustedes qué les parece? Los gráficos de medio Roma, ¿viste? Con los algoritmos estos medios, Los nomogramas. los nomogramas, está bastante bueno, qué sé yo. Yo por ahí uso más el 2.1. El del MATEAR, el del Claro, MATEAR. pero ahí se surge, que seguramente lo vas a contar después, una disociación entre el valor total y el valor ajustado a superficie corporal. Bien, bien, Eso, si bien. querés, seguramente lo vas a decir, pero Entonces, es medio complejo a veces. Si que te viene arriba, 50 es aneurisma, bien, queda claro. Si te claro. viene 35, Ah, 2.2, arriba de 40
va a ser dilatado, arriba de 34 mujeres va a ser dilatado, pero aneurisma, ¿cuánto? La Yo también definición, uso, Jorge, perdón, yo también uso 45 nombres. Y eso en un congreso de evangelista ahí en Barcelona, él también puso de 40 a 45 dilatado, obviamente completamente su opinión, un tipo súper respetado que sabe mucho de aorta, más de 45 él dijo aneurisma. Yo me quedé con ese concepto y bueno, obviamente estamos acá excelente, para aprender, pero sí. excelente, Vani, excelente. Claro. Lo que vos decís, Vani, es totalmente así, ahí yo lo resalto. Tanto la sociedad, la American Heart, como la Sociedad Europea de Cardiología recomiendan usar aneurisma tal cual vos lo dijiste, con más de 45 milímetros. Y de 40 a 45, decir dilatación. Estamos debatiendo acá, ¿está mal? ¿No está mal? Bien, bien, A ver, bien. no es lo mismo 45 para mí, 45 para mí. No, estamos de acuerdo. Es muchísimo más grande. Es un punto que hay que tener en cuenta. Es un punto que hay Tenía que el tener en cuenta. dato hasta 43. Bien, Ahí bien. dice A mí no me 45, gustan los pero absolutos. siempre Bien. aplicado a la superficie. Perfecto. Bueno, entonces me parece útil, ya esta reunión ya fue útil porque todos expertos como hay acá, y hay ya en la definición de aneurisma de aorta. Vamos a qué es lo que se recomienda a nivel internacional, más de 45 y de 40 a 45. Y ahora, bien, a 40 a 45 decimos dilatación de aorta. Uno se puede decir, bueno, con esto hacemos que la persona que tiene 41, 42 se va con su informe que dice dilatación, no dice aneurisma, del punto de vista psicológico y la alarma, obviamente, claramente no es lo mismo, pero esto es algo arbitrario que unas personas dijeron, che, no, ponemos a partir de 45, porque considero, la verdad que lo que se usa, ese 45 parte de que el 45 es, desde el punto de vista evolutivo y de las complicaciones, es donde empieza a haber problemas. Fíjense, Jorge, perdón. sí, No, dale, yo dale, quería dale. acotar de pediatría que mencionaron los Z-score. En Sí, realidad nosotros tendría que, pero creo que nunca ponemos aneurisma, siempre ponemos dilatación. Es completamente excepcional que en un chico que no sea adolescente la aorta se vaya a más de 40, y ya ahí son los escasos casos en los cuales nosotros podemos indicar o empezar a pensar en alguna conducta obviamente terapéutica, pero en general decirle aneurisma en edad pediátrica es muy raro. Siempre le decimos dilatación perfecto. y manejamos con los Z. Perfecto. Y la definición, en definitiva, de aneurisma tiene mucho que ver con el curso evolutivo. Vos fíjate que la definición universal para el resto de las arterias del cuerpo, acá no se usa y lo evolutivo es lo que define. Es muy raro que un niño se diseque, es muy raro que un niño se diseque, con lo cual evolutivamente va a haber dilataciones que ustedes tienen muy claro que van a seguir en el tiempo, van a estar cerca, van a chequear a su familia, Exacto. pero no No se tienen el disecan, miedo, no, no no, tienen el miedo a nunca. la rotura que No, tenemos los de adultos, exacto. que tenemos miedo que el Exacto. paciente muera, y en función de eso, ahí utilizamos más el aneurisma o el no aneurisma. Entonces, Y el otro 40... dato otro dato que leí hace un tiempo de un trabajo de Marum, que no es lo mismo la porción sinusal que la aorta ascendente, digamos, la porción tubular. Y él proponía No, dos no, puntos también, tal 46, cual, 48, bueno, tal cual. Pero ven acá no en este importa punto que es cómo definimos aneurisma, cómo el montón de opiniones que ha habido. Jorge, ¿ese 45 sale de esto o de esto? No, el 45 sale de eco o de tomo, de lo que quieran. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, es 45, de eco o de tomo, y vamos a ver consideración al respecto. Pero el punto de usar 45 tiene que ver con que 45 es el punto a partir del cual evolutivamente cambia la historia. En el cuadro de arriba, la línea que estoy marcando ahí de puntos es la que tienen 45 y es sobre vida libre de evento, y en la de abajo, que es la del registro MESA, el de Fuster, el de multiéndico vascular registro, se ve ahí como tiene 6.000 veces más chance de tener complicaciones cuando es mayor a 45. Entonces, queda claro que la definición de aneurisma que se usa para todo el cuerpo no es la misma que para la aorta ascendente. Para la aorta abdominal calza muy bien, hasta 20 tiene 30 aneurisma, y para la aorta torácica descendente también calza bien, más de 40 aneurisma.
pero esto que felizmente generó un debate, si queremos estar en sintonía con la sociedad europea, la sociedad americana, y tiene un porqué evolutivo, siempre va a haber consideraciones, pero ese aneurisma más de 45 milímetros y entre 40 y 45 vamos a hablar de, o lo recomendado por las sociedades científicas, es hablar de dilatación y no de aneurisma. Entonces, ese punto me parecía un primer punto que era para charlar, para debatir, porque creo que he visto informes con 41 decir aneurisma, con 48 decir dilatación. Entonces, bueno, creo que es un punto que está bueno en sintonía con las sociedades científicas, poner qué es lo que correspondería. En este punto, los límites máximos, si uno la quiere hacer fácil, más de 40 en varones, más de 34 en mujeres, podría ser un poquito menos en lo que es Argentina. Vamos a hablar de dilatación, más de 22 milímetros metro cuadrado, vamos a hablar de dilatación también. Y bueno, básicamente eso, decimos aneurisma cuando es más de 45, dilatación cuando es entre 40 y 45, y el Z-score, como dijo Marisol, un poco más en el ámbito de la pediatría, en adultos, en los cuales tenemos el chip de tratar de evitar la rotura y muerte por disección, preferimos el valor absoluto, que a la hora de indicar cirugías es lo que más experiencia se cuenta. A ver, acá hay un chat. Ahí está, Vani. Bueno, perfecto, excelente. Bueno, entonces ese es el primer punto en el cual yo a veces me sentía que cometía errores. Un segundo punto es la etiopatogenia. Todos, cuando hablamos de etiopatogenia, es común que todos vemos dilatación de la aorta, porque todos vemos frecuentemente, no es que una vez cada 3 meses vemos una. Es común en los ecos ver dilataciones de aorta, y cuando uno ve dilataciones de aorta, ¿qué dice? Y debe ser hipertenso, seguramente viene por ahí, degenerativo. Uno habla de aterosclerosis, que ya hemos visto por ahí cuando hemos hablado de la fisiopatología del aneurisma aorta abdominal, que comparte epidemiológicamente los factores de riesgo de la aterosclerosis, pero en sí no es como la aterosclerosis, porque es otra cosa. Una es de la íntima, la otra de la media, uno obstruye la arteria, la otra la dilata. O sea que las poblaciones son parecidas, pero fisiopatológicamente son muy diferentes la aterosclerosis con la patología aneurismática, aunque es común hablar de aneurismas ateroscleróticos, que más que nada comparten una epidemiología con la enfermedad aterosclerótica coronaria, cerebrovascular, etcétera, que manejamos habitualmente. Entonces, una cosa muy importante es que hay muchos que son genéticos, muchos son genéticos. Y uno dice, ¿y cuáles son las patologías neurismáticas genéticas? Y la patología neurismática, ¿qué decimos todo? El Marfan, ¿no? Pero Marfan es relativamente infrecuente. Está dentro del grupo de las enfermedades raras, si bien seguramente todos hemos visto pacientes con Marfan, pero lo genético está muy metido en lo que es los aneurismas, esos que vemos en pacientes, que, bueno, algunos son jóvenes, otros no tanto, pero lo genético es muy, muy importante. Y lo que es muy importante también es que cuando uno dice genético, ya te digo, uno piensa comúnmente en el Marfan, bien, el paciente alto, pectorum excavatum, trastorno ocular, etcétera, etcétera, pero ese no da tanto miedo porque uno lo detecta como un poco más fácil. El tema es los genéticos no sindromáticos. Eso es un capítulo más adelante con Juan Feldman. Tenemos pensado para la segunda mitad del año avanzar un poco este tema, pero tenemos que tener el concepto de lo genético no sindromático. Porque uno dice aorta genética, Marfan, por ahí el que se interesa más en el tema dice Low 10, él le dan los vascular, bueno. Pero la genética aplica también a pacientes que solamente tienen la aorta dilatada. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que es más común el genético sindromático o el genético no sindromático? Ya No, viene medio fácil la respuesta, ¿no? Pero como que el no sindromático, y es el que más problemas nos da el no sindromático, porque no sabemos no le vemos otro elemento que nos facilite el diagnóstico. Bien, bien, perfecto, perfecto. Eso ya, no sé, es más discutible porque no sería tanto una enfermedad genética por una mutación, sino sería algo más embriológico. Pero bueno, hay genes en el medio, hay genes en el medio. De hecho, si uno habla de aterosclerosis, hay un gen en el medio.
Sin duda, porque, o hipertensión, quería decir, porque hipertensos hay 200 millones y no todos los hipertensos desarrollan aneurisma. Es decir, siempre hay seguramente algo genético, como los tabaquistas y el aorta abdominal. Hay 2.100.000 tabaquistas y no todos tienen aorta abdominal. Pero bueno, hay una predisposición genética o como la miocardiopatía alcohólica o posparto, que uno pensaba que era adquirida, pero era algo genético, a lo cual se le suma la condición adquirida. Entonces, si agarramos la totalidad de los aneurismas, vamos a ver que la mayoría van a ser esporádicos, pero el 20% van a ser familiares. ¿Cuándo es familiar? Cuando hay más de un familiar. Es decir, es el que lo tiene más otro. ¿Sí? El que lo tiene más otro es familiar. Y como ven ahí, está el sindrómico, Marfan es el que nos viene a la mente a todos, y el no sindrómico, que el no sindrómico es el 3/4 parte del total de los familiares. Con lo cual, lo más común es que nos crucemos con una dilatación de aorta que tiene un 20% de chance de ser familiar y que en 3/4 parte de los casos no vamos a tener ningún elemento como para decir, ah, mira, es alto, espectro excavatum, tiene problema ocular, debe ser un Marfan. No, lo más común es que no tenga ningún elemento más allá de la aorta dilatada. Entrando un poquito en la fisiopatología, muy poco, porque no es el objetivo, habíamos dicho la aterosclerosis es intimal, la patología neurismática es de la media, de la túnica media. En la túnica media hay matriz extracelular y hay células musculares contráctiles. Son las dos cosas que hay, y cuando se afecta la matriz extracelular o las células contráctiles y secundariamente la matriz extracelular, bueno, ahí viene el problema de la aorta y que empieza a dilatarse. La matriz extracelular se afecta por algunas mutaciones, la de la fibrilina, que es la del Marfan, la alteraciones en la TGF-beta, ¿sí? El factor transformador del crecimiento beta, que ahí están muchos de los genes que participan en LOD10. El LOD10 no es monogénico, sino que hay varios genes que pueden participar, pero afectan primariamente a la matriz extracelular. Y hay otras mutaciones que afectan a las células musculares de la túnica media. Por ahí ya que empieza a sonar el ACTA2, el MILC, el PRKG, digamos, son de la actina, de la miosina o de proteínas que tienen reguladoras de lo muscular de la célula muscular. Y lo importante es que estas que afectan a las células musculares de la túnica media son las que van a dar generalmente la ortopatía familiar no sindrómica, que es la que un poquito uno tiene que tener incorporado. De los genes detectados o de las mutaciones detectadas al día de hoy, porque esto se va agregando a medida que se van conociendo nuevas mutaciones, están empatados los sindrómicos y los no sindrómicos. Hay tantas mutaciones descubiertas de no sindrómicos como de sindrómicos. ¿Y cuándo deberíamos pensar que una persona puede tener una dilatación aórtica genética o familiar? Obviamente cuando tiene un síndrome, cuando está en contexto de un síndrome, cuando el aneurisma es en gente menor a 60 años o cuando tiene familiares con aneurisma en alguna parte del cuerpo o una muerte súbita joven de manera no aclarada la causa. Entonces ahí ya sospechamos que el paciente que le vemos una dilatación de aorta muy probablemente sea de origen familiar y esto tiene una connotación. Y una de esas connotaciones es que si ese paciente que vemos y que lo conocemos un día tiene la aorta dilatada y tuviera un segundo familiar con la aorta dilatada, ya hablaríamos de algo familiar. Por eso es que hay recomendación de screening a los familiares de la persona que le detectamos un aneurisma de aorta ascendente. Esa es una cosa práctica que hay que incorporar, porque uno le ve a un paciente de 58 años, 42 milímetros de aorta, y por ello no tenía el reflejo de decir, bueno, que se chequeen tus hijos, tus hermanos, pero la posibilidad de que eso ocurra es alto y es una indicación de clase 1 cuando hay un aneurisma de aorta ascendente, indicarle que a sus familiares de primer grado también sean chequeados, ¿sí? Entonces ese es un dato muy importante. Lo genético en primer mundo ya está establecido. Este algoritmo, fíjense que arriba en rosa están lo que dije recién, las características sindrómicas, ¿no? Que tenga características que encuadren un síndrome.
o que tenga historia familiar de muerte, aneurisma en alguna localización del cuerpo, o simplemente que el paciente sea menor de 60 años, ya la recomendación es test genético. Y a los que descubrimos como esporádicos, ¿sí? Que el paciente que viene y que le descubrimos, le recomendamos a chequear con imagen la aorta, y si un familiar tuviera aorta dilatada, ya vamos a tomar como que es familiar y también tendría indicación de test genético. Obviamente, siempre estamos limitados con eso, aunque me parece que cada vez menos. Ya en la ciudad se están haciendo, en el laboratorio LEB, de manera confiable. Entonces, bueno, eso es muy importante porque, como vamos a ver, la genética cambia, el momento quirúrgico cambia, el enfoque, con lo cual en muchos pacientes va a ser útil tener eso. No va a ser algo elegante, como por ahí en la hipertrófica, que está bueno tenerlo, pero vos decís, che, pero para qué y no te termina definiendo, pero acá sí es un marcador pronóstico. ¿Nos importa que el paciente tenga un aneurisma esporádico o familiar? Sí, nos importa porque ustedes fíjense, en celeste son los pacientes con Marfan, ¿sí? Y la mortalidad, como sube con el correr de los años, y en rojito están los pacientes con aneurismas familiares no sindrómicos. Con lo cual, globalmente, el riesgo del no sindrómico es comparable con el Marfan. Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros, si tenemos un paciente Marfan, estamos preocupados, siguiéndolo, teniendo el temor de que se rompa algún día, estamos muy alertas. Ahora, si tenemos una dilatación de aorta no sindrómica, no vamos a tener tanta preocupación. Pero hay que saber que si tenemos un paciente de 44 milímetros, que no es sindrómico, y uno de 44 milímetros, que es Marfan, la preocupación debería ser similar en ambos pacientes, salvo que, bueno, consideremos que no es familiar, por edad avanzada, no antecedentes familiares, etcétera, etcétera. Pero si sospechamos, o por joven, o por familiar, con algo que puede ser sindrómico, que puede ser familiar, perdón, el nivel de cuidado y alerta tiene que ser el mismo que con un paciente que tenga Marfan. Ese dato es muy importante. ¿Cambia el punto de corte? dilatación para la cirugía? Ahora lo vemos. Ahora lo vemos porque este punto de la etiopatogenia... Porque no, pero en el familiar. el algoritmo Sí. ese genético. No terminé de entender si es con dilatación o con aneurisma. No, con dilatación. Ya con dilatación. Con dilatación. Ya con 43 milímetros. Con dilatación. De 40 y 45. Te viene 43 años, 43 milímetros, Sí. 55 años, A familiar. ya pensás Ya que es hay que familiar. Claro. Un familiar murió súbitamente o un familiar tiene aneurisma, ya tenés que pensar que es genético. Lo ideal sería hacerle el test, pero creo que acá el test tiene mucho más sentido que en otras patologías genéticas como la hipertrófica o la dilatada, que viene bien, pero capaz que no te termina definiendo. Acá sí. ¿Por qué es de familiar con 45 y pico años con 43? Puede ser un hipertenso mal controlado. Puede ser un hipertenso controlado, pero bueno, puede ser un hipertenso controlado. Puede ser, pero bueno, pero puede ser familiar. Ya mayores de 60 no calienta. Y O sea, si no tiene familiares, Sí. pensás menos. Bien. Lo que te hace pensar es el familiar o la edad. Eso, una pregunta, Jorge, perdón. Sí. El paciente que tiene dilatación y tengo que chequear porque sospecho que es genético, familiar, digamos, al familiar de primer grado. ¿Hay una edad para empezar a chequear? Porque, viste, también mi hijo tiene 15 años. Sí, ¿Ya lo mandás sí. o...? Sí, Porque qué sé yo en qué momento va a dilatar. No, bueno, hay que seguirlo. Si es normal, cada 5 años. Si es normal, cada Bien, 5 años. bien. Sí, es normal Bien. cada 5. Como si tuviera un familiar Marfan. Vos a el Marfan, el hermano, y al familiar lo vas siguiendo. Y vos decís, pero la Lo aorta está mismo. bien, no cumple. Lo mismo, sí. Los que hacen genial. eco, el alerta va a ser la dilatación a nivel de los senos de Valsalva. Es más probable que sea genético que si es toda la aorta o si es a nivel de la porción tubular. También puede ser genético, pero es más probable que de lo morfológico la dilatación de los senos sea lo más asociado a trastorno genético. Obviamente otras cosas, obviamente ya hablamos de la historia familiar, aneurisma en otras localizaciones,
cosas clínicas, la hiperlaxitud, el pectus excavatum, aneurisma en otras localizaciones, la aorta con el tronco brachiocefálico dando la carótida interna izquierda, que es el arco bovino. Son cositas más comunes en la etiología genética que en la etiología esporádica. Entonces, ¿de qué Jorge, me...? Sí, una, sí. una preguntita, porque resulta que con los pacientes con síndrome de Turner, ya que hablamos de lo genético, Ajá. yo cuando me formé pensaba que de chiquitos les descartábamos bicúspide, coartación y listo, ya estaba. Y hace unos cuantos años ya sé que bueno, que hay que buscarles especialmente también que no tengan dilatación de la aorta. Mi pregunta es si ustedes han tenido, no solo vos, alguno del grupo, si ha tenido algún paciente de Turner que sin tener una bicúspide aórtica o una coartación, haya tenido alguna disección aórtica o haya estado complicado con dilatación aórtica, porque sé que hoy regularmente se hace seguimiento de eso. Sí. Yo no sé alguno de los que está presente, yo no, y bueno, en ese caso, por mayor infrecuencia, obviamente creo que es el famoso para el team vascular, ¿no? Creo que ahí ustedes tienen que ser parte de qué hacemos, igual son esos Pero pacientes. le hacen seguimiento a los Turner especial o Mira, en sea, la guía sí. hay un apartado de Turner, hay un apartado en la guía con un algoritmo que realmente lo pasé de largo porque por lo Sí, infrecuente y porque si sí, se sí. diera alguna vez ya vendría diagnosticado por ustedes y le haríamos un seguimiento conjunto. Lo saco Bueno, un vale, poco entonces, lo viste, saco un poco vale para decir que, claro, que a veces eso podría, no la bicúspide, que la vamos a descartar de chico, o la coartación, pero sí dejo ese datito de, bueno, fijémonos a sí. ver si el tema de la progresión en en la dilatación de la aorta. Hay un apartado ya en el plano de lo sindromático y que bueno, Claro. eso ya vamos a avanzar un poquito más en el tema cuando lleguemos a eso, pero ya te digo, es muy específico y Dale, le voy a dale, dejar a Juan Feldman ese tema que es más de... dale, buenísimo, dale, bárbaro. Siguiendo con lo que es la etiopatogenia, ¿de qué me importa? El tipo que venía con la aorta grande y uno decía, tiene la aorta grande, bueno, ya sabemos que hay que hacer screening familiar. ¿Sí? Screening familiar. Que tu chico se controle, aunque no sea sindromático. Si sospecho que es familiar y está dilatado 42, 43 o más, hay indicación de beta bloqueante. Cuando el mecanismo es genético, hay indicación de beta bloqueante para reducir velocidad de crecimiento. Eso parte del estudio de Marfan hace mucho y es una recomendación de clase 1 para cuando hay sospecha de familia. Y una cosa muy importante es que lo genético cambia el diámetro de la cirugía. Y eso es un dato para nada menor, porque es cuando la medicina poblacional se tiene que convertir en medicina de precisión o más que de precisión, que es la medicina personalizada. Nosotros decimos, las aortas cuando llegan a 55 hay que operarlas. O sea, hablamos del universo de personas con más de 55 hay que operarlas. Los Marfan cuando son menos de 50. El universo de Marfan cuando llega a 50. El Marfan con factor de riesgo cuando es de 45. El universo de Marfan. Bueno, eso es medicina poblacional que hay que ir rotándola por la medicina, en este caso, por la medicina de precisión y la medicina personalizada. Para la aterosclerosis, que es multigénica, es poligénica, que a toda la gente del planeta vamos a hacer personalizado y terminamos, o la hipertensión, terminamos siendo poblacionales. Pero en esto, que es más infrecuente y que tiene alto riesgo y que el paciente por ahí debuta con una disección y muerte, vale la pena la medicina personalizada. Ustedes fíjense la importancia de la detección de la mutación. El LOD10 es un sindromático, es un sindrómico, ¿no? Pero según el tipo de mutación que tiene, el diámetro de cirugía puede ser con 45 o podría ser arriba de 40. O sea, LOD10, yo tengo una familia que bueno, uno de los chicos tiene 42, pero bueno,
¿viste? Le dio test genético negativo, no viene al caso, pero el padre es positivo, así que bueno, cambia mucho la historia, cambia mucho la historia. Con 40 milímetros por ahí tenemos que operarlo. Fíjense los no sindrómicos, que habíamos dicho, la mutación de lactina, que es la LACTA2, o la PRKG1, son nombres que estamos aprendiendo. Hasta con 40 milímetros puede ser necesario indicar cirugía. Con lo cual, dilatación de aorta, pienso que es familiar. Bueno, sabemos que el pronóstico, como ya vimos en las curvas, es comparable con el del Marfan. Y según la mutación, con 40 milímetros ya puede necesitar cirugía. Entonces me parece que la medicina de precisión, o más que de precisión, la personalizada, es decir, pedirle el test genético, en estos casos creo que es importante y seguramente no está hecho el análisis, estimo, pero seguramente es costo efectivo, sin duda. Factores de riesgo de más chance que se rompa un aneurisma es cuando un familiar se le rompió con menos de 5 centímetros, o cuando el familiar murió antes de los 50 años, o cuando hay rápida velocidad de crecimiento. Cierro entonces con el tema de lo que, fíjense lo que está recomendado, esta es una del doctor Evangelista, le saqué una foto, una charla, cómo el diámetro más el gen define el momento quirúrgico. Con lo cual, meter el concepto de la medicina personalizada y no poblacional en esta patología, que no es la más frecuente, pero tiene muy alta mortalidad en gente joven. Entonces la etiopatogenia, pensemos que el aneurisma que vemos puede ser sindrómico, pero puede ser no sindrómico, y ese es el que vemos como un aneurisma, una dilatación aislada, y que por eso tenemos que optimizar el interrogatorio y considerar en algunas poblaciones de genético, en el joven o en el que en un familiar tuvo algo o murió súbitamente. Screening familiar de una dilatación inocente en un paciente, y lo terapéutico, cuando sospecho que es familiar el beta bloqueante y la cirugía. 1 minuto del multiimagen, eco, tomo, rezo, y sepamos que son diferentes porque técnicamente son diferentes en función de su resolución espacial. La pared por eco puede medir hasta 3 milímetros. Vamos al ¿sí? estudio. Entonces, imagínense Educándome. Vamos. Te muteaste, Jorge. Ahí está, perfecto, ahí estamos. Fíjense, la pared por eco puede medir 3, 4 o 5 milímetros más que la pared por tomo. Por eso en eco se dice de medir de primer eco a primer eco, leading edge o to leading edge. ¿Por qué tenemos que hacer así? Porque es muy gruesa la interfase que medimos por eco en comparación con los otros métodos que medimos borde interno a borde interno, y ese es el motivo por el cual puede haber mucha diferencia, 5 milímetros o incluso más, entre el eco y los métodos con más resolución espacial como la tomografía o la resonancia. Sepamos que esta diferencia, que puede ser 5 o más milímetros, fíjense en la figura de la izquierda un eco, 44 milímetros, pero cuando usamos algo más tridimensional, la rayita roja es la que midió el eco, 44 milímetros, pero fíjense que la amarilla, que se pudo medir por tomografía, fue de 52 milímetros, es decir, 8 milímetros más. Entonces muchas veces hay asimetrías en la aorta, que el eco, por ser bidimensional, va a medir un diámetro que es real, pero no vio el otro diámetro que era mucho más grande y claramente cambiaba la conducta. Entonces, diferencia entre los métodos, puede haber asimetría, sobre todo en los pacientes portadores de bicúspide, y es muy importante y tendríamos que incorporar al momento del diagnóstico, cuando anda cerca de 45 milímetros, cuando ya es aneurisma, digamos, hay que complementar en ese momento con una tomo o una rezo. ¿Por qué? Para cotejar los dos métodos. Si no hay asimetría en la aorta, podemos seguirlo con eco, pero probablemente en algunas circunstancias haya mucha diferencia y esa diferencia es muy importante. Entonces, incorporemos al momento de una dilatación aórtica, de un aneurisma de aorta, complementar con el eco a ver si coteja bien
con la tomografía o la resonancia, porque muchas veces puede haber mucha diferencia. Bueno, ¿Desde qué valor en eco pedís toma? mirá, cuando 41 o 42, por ahí no pediría, porque si le erro en 7 milímetros, por ahí no me preocupa. Ojo, si tiene un familiar muerto o lo veo sindromático, si lo veo medio inocente por no familiares, 41, 42, 43, no pediría, pero con 45, sí, porque puede haber mucha diferencia y por ahí caes en un 51. Pues decía, pero lo hicieron mal el eco. No, lo hicieron bien, pero es la limitación de resolución espacial del método. Entonces, diferencia entre los métodos, complementar, al momento de diagnosticar un aneurisma, complementar con una tomo o una reso. Y un dato más, cuando saltemos de un estudio a otro, si yo tenía en el eco 46 o 44, 45 y le hago la reso y tiene 49, no digo, che, se dilató entre el eco y la tomo se dilató 4 milímetros, esto es riesgoso. No digo eso. Simplemente hay diferencia entre los métodos. Entonces, claro, no pensar, claro, que se dilató entre un estudio y el otro. Eso entonces tengamos en cuenta eso, ¿sí? La cirugía, cuando hay que medir el diámetro bien, estemos seguros de eso. La patología de base es clave. Vimos que es repoblacional, es decir, más de 55 milímetros, más de 50 el Marfan. Sepamos que lo genético va a ser importante, que puede derivar o de la historia familiar, etcétera, etcétera, pero eso es muy importante y creo que hay que incorporar en aquellos casos que por algo nos preocupen un poco más el test genético, porque acá creo que sí vale la medicina de precisión. La velocidad de progresión, un dato importante, más de 5 milímetros al año o más de 3 milímetros al año en 2 años consecutivos, ¿sí? Cuando haya factores de riesgo no controlados, un tabaquista, un hipertenso crónico, bueno, un hipertenso, un tabaquista crónico que no va a dejar de fumar, bueno, tiene más chance de más rápida velocidad de progresión. Lo que decía Mariano de la superficie corporal extrema, la superficie corporal extrema hay que tener alguna consideración. Digamos, 47 chiquitita o 44 tipo grandote, y bueno, no podemos no considerar eso. Pero las indicaciones quirúrgicas todavía siguen siendo por valores absolutos. Con lo cual, tenemos en cuenta la superficie extrema, chiquita o grande, pero las indicaciones hoy por hoy siguen siendo en base a cosas evolutivas de diámetros puntualmente. Edad y opinión del paciente, está claro que eso es muy importante. Con lo cual, termino con estos 4 puntos que veo que generaron alguna discusión y eso me parece fantástico. En lo que es la definición, valor normal, más de 40, más de 34, varón, mujer, por encima de eso hablamos de dilatación y hablamos de aneurisma, o se recomienda hablar de aneurisma cuando está arriba de 45. La etiopatogenia es clave, ver al tipo inocentón, pensar que puede ser un no sindromático, y activemos el interrogatorio y en el screening familiar, cambio de conducta, si pienso que es familiar, beta bloqueante, y el test genético nos puede definir operar 5 milímetros antes o 5 milímetros después. Con la multiimagen tengamos cuidado, cuando hay aneurisma, hagámosle la tomo o la reso para definir bien el valor, o en valores borderline, hagamos la tomo, hagamos la reso. Y la indicación de cirugía, obviamente el diámetro, dijimos, tiene la manija, los factores de riesgo, es decir, la velocidad de crecimiento o los antecedentes familiares de disección. Cuando es familiar, como dijimos, el gen hace que valga la pena, en este caso, la medicina personalizada y siempre las características y la preferencia del paciente. Así que bueno, básicamente eso. Me pasé 3 minutitos, pero porque interactuamos, me parece, en puntos que creo que generan duda o conflicto y por eso me parecía útil que lo repasemos. Así que bueno, no sé si alguno quiere, ya estamos pasaditos, 5 minutos pasados, pero bueno, si alguno quiere comentar algo. Sí, Jorge, buenísimo. ¿Qué pensás de esto? Viste que en la definición en la indicación de cirugía, en la ortopatía bicúspide, lo cambiaron hace unos años de 50 a 55. En esto que vos decís personalizado, no. Si uno ve la etiopatogenia, tenés que Notch 10 y ACTA2 son 2 genes posibles. Entonces,
tomaría este concepto que vos decís. ¿Vos creés realmente que si nosotros tuviésemos la factibilidad de hacer la genética y nos encontramos con la presencia de alguno de estos genes o en la bicúspide que vemos que la aorta evoluciona más rápido, le anticiparías la cirugía según esto? Exactamente. A vos fíjate, no sé si se Pero ve. Sí, todas las bicúspides no, riesgo, Eh, a 50. por eso, sí, cuando hay factor de riesgo, sí. Fernando dice que lo subieron a 55. Ah, está bien. Lo subieron a 55. Sí, sí, Con sí. factor de riesgo 50. Tal Está cual. bien. Acá vos fíjate, no sé si se ve la curva ahí, el grisecito es bicúspides. Estas son las bicúspides, el gris, como que es más benigno en general, pero lo que vos decís tiene que dar una alerta. Si hay antecedentes familiares de disección o si la velocidad de progresión te puede hacer pensar en que si bien es una enfermedad embriológica, puede haber algún componente genético, alguna mutación que esté actuando, y ahí es cuando aparecen, como vos decís, la mutación en lactina, que es el ACTA2. Entonces eso, el alerta, creo que el alerta tiene que estar, y cuando algo te da sospecha familiar que le fue mal o rápida velocidad de crecimiento, creo que ahí el test genético puede ser útil en esos casos limítrofes. Tiene 48, 49. Hay bicúspides que se comportan como Marfan, Sí, en el extremo. sí. Por eso, algo de poligénico hay. O sea, No, hay un overlap. Por ejemplo, la mutación del TGF-beta receptor 1 está en algunos no sindrómicos. Claro. La fibrilina 1 está en algunos no sindrómicos. Vos decís, pero ¿cómo? ¿No tiene Marfan? Bueno, no, porque también hay una superposición entre algunas mutaciones. Pero la mutación creo que en la ortopatía tiene mucho peso en relación a lo que es una miocardiopatía. Uno dice, quiero la mutación en la miocardiopatía hipertrófica. Está bien, pero no te define tanto, no te define tanto. Así que acá creo que es cuando uno tiene que pedirlo tranquilo, porque creo que va a ser muy importante. Acá pregunta, ¿cuándo resultaría útil solicitar fibrilina? El TGF-beta, digamos, es el test genético, ese es el panel de aortopatías. La fibrilina es bien de Marfan, aunque podría ser un solapamiento con alguna otra cosa, pero es bien de Marfan. Y el TGF-beta, que hay 1, 2, TGF-beta, R1, R2 y SMAD-D, son los genes conocidos del Loeys-Dietz syndrome, que es más agresivo, es más malo que el Marfan, con lo cual con 45 se tiene que intervenir. Con 45 se tiene que intervenir. O sea, yo creo que sospecha de familiar y si hay algún factor de riesgo, hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Y te digo, sospecha familiar, primer mundo, se pide automáticamente. O joven o familiar con aneurisma, se pide automáticamente. Y no es de gusto. ¿Viste? Los europeos piden la medio hipertrófica a todos test genético. Está bueno, pero podés manejarte sin eso. Pero acá creo que define conducta. Acá define conducta. ¿Está indicada buscar la hipertortuosidad del resto de vasculatura como dato? Sí, yo creo que sí. Me parece que en la evaluación de la aorta, en la evaluación imaginológica, está bueno. Lo que mete miedo es la aorta grande, ¿no? Pero bueno, cuanto más uno pueda evaluar, buenísimo. Así que bueno, creo que ya estamos, no nos pasemos de tiempo. Si alguien tiene alguna preguntita más o comentario para hacer, si no, ya pasaríamos a la semana que viene, ¿sí? Semana que viene va a estar buenísimo. Vamos a hablar de nuevas drogas en cardiología, de las que han aparecido en el último año, que tenemos menos manejo habitual y que puede ser algo muy, muy útil. Así que bueno, chicos, gracias, perdón por el retraso, y la del doctor Gerson la dejaremos para un poquito más adelante cuando se solucione su problema. Bueno, un abrazo grande. Abrazo, buenísimo, Jorge. Adiós. Abrazo grande, Jorge. Chao, chao, chao. Nos vemos. Gracias, Chao, Jorge, chao, abrazo. Fede. Chao, chao. Chao, Jorge. Chao, abrazo. Chao, chao.